Muy buenos días, qué gusto verles, qué bueno que estamos juntos una vez más. Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Mateo y continuamos en el capítulo 18. He titulado esta predicación "No menospreciar a otros". El título de la escritura habla de la parábola de la oveja que se va, y vamos a ver un poco acerca de eso. Pero vamos a ver el contexto de toda la historia para entender qué es lo que nuestro Señor nos quiere enseñar esta mañana. Así que acompáñenme por favor al capítulo 18 de Mateo, en el versículo 10, si fuera tan gentil. Dice la escritura así: mirad que no menospreciéis uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. La idea del texto de esta mañana es que nos sigue comparando con pequeños, como lo hemos venido escuchando al estudio de este capítulo, y hace hincapié de nuestra humildad, de nuestra debilidad, de nuestra pequeñez, de nuestra dependencia como niños al compararnos con pequeños. Ese es un elemento esencial en la comprensión del plan de redención de Dios, porque todo aquel que viene a los pies de Jesucristo tiene que tener la actitud de un pequeño, de ser humilde y de declarar y de decirle al Señor: yo por mí mismo no puedo, y soy como un niño que si tú no haces algo por mí, yo no puedo hacerlo por mí mismo. Recuerda que Jesús dijo que nadie entra al reino a menos que se haga como un niño, que sea humilde, dependiente, débil, sumiso, y así sucesivamente. Por el contrario, el altivo, el que se siente poderoso y lleno de orgullo, simplemente no entra. A este tipo de personas que están llenas de sí mismas, de orgullo y de autosuficiencia, ellas no les interesa, ellas no creen que necesiten ayuda, no reconocen su humildad, y el Señor dice que debemos ser como niños, como pequeños, en una desesperada necesidad de recibir lo que uno no puede hacer por sí mismo. De hecho, la Escritura lo menciona en muchas ocasiones. Acompáñenme a la primera carta de los Corintios, cuando Pablo escribe y menciona en el capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pablo escribe lo siguiente, algo muy interesante. Dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pablo dice que no hay muchos, hay algunos, pero no hay muchos, porque a menudo la gente que es sabia en su propia opinión se siente satisfecha con su propia inteligencia, y luego dice: no hay muchos poderosos, no hay muchos famosos o influyentes. Dice: no hay muchos nobles, y tiene que ver con la gente que ha nacido en cuna de oro. ¿Entiende lo que le digo? Gente que tiene cierto estatus, la gente de clase alta. Básicamente, este tipo de personas no dominan, digámoslo de otra forma, el reino de Dios. Muchas personas he escuchado en algún tiempo de mi vida a través del cristianismo, que durante algunos años, gracias a Dios, me ha permitido estar. He escuchado a gente que dice: deberíamos alcanzar a cierto político, a cierto artista, a cierta personalidad. Imagínate qué sería algún atleta, alguna estrella de cine, algún líder, alcanzarlos y ganarlos para Cristo. Y se nos olvida que el Señor dice que no hay muchos de esos. Y no está diciendo que no se pueda alcanzar, lo que está diciendo es que no hay muchos de ese tipo de personas que son autosuficientes, que se sienten
ellos poderosos, influyentes, que no reconocen la necesidad de un Salvador. Continúo leyendo 1 Corintios 1, si me permite el versículo 27. Y Pablo sigue escribiendo, y dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios tiene en mente a la gente, digámoslo así, común. Dios cuida de los pequeños. ¿La razón? En el versículo 29 de ahí mismo, de lo que estamos leyendo, dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y luego el versículo 31 dice: para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. En otras palabras, tú no vienes al reino de Dios por tu intelecto, por tu poder, tu influencia, por tu apellido. Este tipo de personas parecen carecer del tipo de humildad y desesperación de un pequeño, que es lo que se necesita para que cualquiera pueda entrar en el reino de Dios, porque Dios ha escogido a los humildes. Cuando Jesús predica en Lucas 6, allá en Lucas 6, cuando predica en su pueblo, Él toma el texto de Isaías. Usted recordará que Jesús entra a la sinagoga y toma un texto y se levanta a leerlo, y lo que Él lee es Isaías 61:1, cuando dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Recuerdan? Él está leyendo en la sinagoga. Dice: porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. En otras palabras, el Señor ha venido a los cansados, a los que ya no pueden más. Y es difícil para la gente rica entrar en el reino de los cielos. Es más, Jesús mismo lo dijo: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. ¿Por qué? Porque la gente que tiene dinero, la gente que tiene poder, la gente que tiene cierto estatus, la gente que vive en esas esferas, no tiene humildad. La gran mayoría de ellos. No vamos a decir que todos. Pero lo que aprendemos aquí es que el Señor está interesado en que todos vengan, pero hay que reconocer que este tipo de personas se siente autosuficiente y no reconoce la necesidad que tiene. En el cielo hay una gran cantidad de personas, digámoslo así, insignificantes a los ojos del mundo. Mateo 18:14 es el texto que vamos a estudiar esta mañana. Dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y lo que vamos a aprender es que el Padre tiene cuidado de cada uno de estos pequeños. Ahora, recuerden cuál es el contexto de la historia. Los discípulos discutían acerca de quién iba a ser el mayor, de quién iba a ser el más grande, el más exaltado entre ellos en el reino. Y Jesús da una respuesta que ellos no esperaban y les dice: el más grande es el más humilde. Y les dice: ni siquiera pueden entrar en mi reino a menos que sean humildes. Y si tú quieres ser grande en mi reino, debes humillarte, debes ser humilde. Ese es el mayor. Ese es el mayor. En lugar de provocar entre sí orgullo, ambición, celos, egoísmo y envidia que nos llevan al pecado, deberíamos estar buscando el bienestar de nuestro hermano, considerando el uno al otro como Dios nos considera, por igual. Estos discípulos necesitaban saber que si ellos iban a levantarse a sí mismos, en algún momento iban a provocar que otro sufriera el daño de ser empujado hacia abajo. ¿Entiende lo que le digo? Mucha gente logra llegar a muchos puntos en la vida, muchas esferas altas y todo, pero pisotea los derechos de alguien más y pasa por encima de muchas otras personas y no le importa. Y Jesús les está dando una lección a los discípulos. Necesitaban saber
Que si ellos querían levantarse a sí mismos, sería a expensas de otras personas al empujarlos hacia abajo. Y esa es una violación del corazón del Padre. Porque todos en su reino son grandes, porque todos en su reino son humildes. Porque si no fueran humildes, no hubieran logrado entrar en el reino. Así que, en lugar de tu orgullo egoísta que despierta celos, en lugar de la envidia y el orgullo que conduce unos a otros a pecar, en lugar de eso, nuestra actitud de no me importa nadie más que yo, deberíamos estar buscando el bienestar de los otros. Ese es el corazón del texto. Eso es lo que Jesús está enseñando a los discípulos. Otra escritura. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 3 y dice: lo que les escribo los anima en Cristo. ¿Quieren consolarme mostrándome cuánto me aman? ¿Compartimos el mismo espíritu? ¿Me tienen verdadero afecto y compasión? Entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean, ¿cómo dice? Humildes. Y cada uno considere a los demás como más importante que sí mismo. Que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Versículo 5. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano, al vivir como hombre. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Lo que Pablo nos enseña es que Jesús estuvo dispuesto a sacrificar lo que tenía. Todo el honor, la gloria, y se humilló por amor a nosotros. Y ese es el espíritu del texto. Pablo está diciendo aquí en Filipenses: sean humildes y no consideren a los demás como menos, considérenlos más importantes que a ustedes. Y es lo que está diciendo el texto. Mateo 18, versículo 10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cuál es la norma de esta escritura? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Señor esta mañana? ¿Cuál es el mandamiento? Mirad. Voy a empezar por ahí. Y cuando dice mirad, es como si te estuviera diciendo: ten cuidado. Es un comando muy importante, es una advertencia. Es como decir: hey, pon atención. Si lo estás haciendo, estás en problemas. La semana pasada aprendimos que no debemos conducir a nadie a pecar, porque aprendimos que dice la Escritura que si tú conduces a otra persona a pecar, mejor te sería ponerte sobre el cuello una piedra de molino y echarte en el fondo del mar. Y lo que está diciendo aquí es: mirad, es una advertencia, y implica algo así como: fíjate bien, no vaya a ser que... Mirad que no menosprecies. Y la palabra del griego, el original, es muy interesante porque se compone de dos vocablos: katafroneo. Froneo tiene que ver con mente, pensamiento, y kata, de mirar hacia abajo. Y este menospreciar significa cuando tú ves a alguien y lo ves hacia abajo. ¿Has visto alguna persona cuando ve por encima del hombro a otra que le hace así como... ¿sí? Algunas personas se consideran mejores que otras y menosprecian al prójimo. Y lo que está diciendo aquí es: no pienses menos de las personas. No te pongas en esa condición de mirarlos como si fueran menos que tú, hacia abajo. No los mires con desdén, con indiferencia, como si fueran sin valor o inútiles.
Es un comando simple. Nunca, nunca, nunca menosprecies a uno de estos pequeños. Y de nuevo nos recuerda que debemos ser como pequeños. No está hablando de bebés físicamente, ya que los bebés no pueden creer en Jesús. Los pequeños a los que se refiere es al grupo de creyentes. Ahora, el mundo hace eso, el mundo menosprecia, el mundo ridiculiza, si tú quieres, considera sin valor a los cristianos. Y dice, no deberíamos de hacer eso. Dentro de la iglesia, con los hermanos, con nadie. Y lo que vamos a aprender es cómo los cristianos tratan a otros cristianos. Y creo que la iglesia, desafortunadamente, ha captado el espíritu del mundo, por desgracia. Y parece que estamos imitando más lo que dice el mundo que lo que dice la Escritura. Porque en el mundo se menosprecia. En el mundo se menosprecia a los humildes, a los mansos. E inevitablemente se exalta a los grandes y se levanta a las estrellas, a los héroes. Así que las palabras de Jesús son enfáticas y establecen una advertencia en contra de despreciar a uno de estos pequeños hijos de Dios, no importando lo aparentemente sin valor que podrían parecer. No lo hagamos. Debemos honrar a los que temen al Señor sin importar en qué estratos, en qué esferas se encuentren. Nunca deberíamos ser culpables de menospreciar a otras personas. Porque somos buenos en criticar, ¿cierto? Somos muy fáciles para juzgar. Somos buenos para reírnos de la habilidad de la gente, para ridiculizar a los débiles, reírnos de sus fracasos. Y quiero esta mañana darte algunos ejemplos de las formas que podríamos despreciar a las personas, a los cristianos, y que debemos aprender para evitarlo. Son algunos. Primero de ellos, ¿cómo es que hacemos esto? Haciendo alarde de nuestra libertad. Cuando tú y yo hacemos alarde de nuestra libertad y no pensamos en los demás, podemos lastimar a la gente, podemos despreciarla o menospreciarla. El libro de Romanos en el capítulo 14 y 15 nos habla acerca de esto, de cuando algunos cristianos, después de conocer al Señor, empezaron a entender que tenían cierta libertad, empezaron a alejarse del legalismo, del judaísmo. Empezaron a romper con las tradiciones judías de guardar el sábado, de guardar ciertas tradiciones, aún de lo que la ley establecía para el alimento. Y entonces empezaron a vivir en esa libertad y como que rompieron con el cordón del judaísmo. Ya no estaban atrapados en las tradiciones del sábado, de las leyes dietéticas, eran libres. Y es más, algunos hasta empezaron a comer cosas que para otros judíos era totalmente una abominación, era algo impensable. Y después venía otro grupo de cristianos recién convertidos, recién llegados, que todavía no tenían la libertad para vivir como estos otros y que todavía batallaban con guardar el sábado, los festivales, ciertos tipos de leyes conforme al alimento. Y entonces Pablo escribe en el capítulo 14 de Romanos, acompáñenme allá. El libro de Romanos capítulo 14 nos va a enseñar algo acerca de los cristianos maduros y de los cristianos fuertes y de los cristianos débiles. Romanos 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y es lo que está pasando aquí. Despreciamos a otros cristianos cuando ostentamos nuestra libertad con la actitud de decir, no me importa lo que tú hagas. No me importa lo que tú sientas, es mi libertad, soy libre de hacerlo. No me importa lo que digan o lo que piensen. Puede que no lo digamos tan abiertamente con esa audacia, pero a menudo podemos actuar de esa manera. Y por eso Pedro
Dice en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 16, lo siguiente. Primera de Pedro 2, versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo malo, sino como siervos de Dios. En otras palabras, debemos cuidar la libertad que tú y yo tenemos en Cristo, porque la libertad que tenemos no es para actuar en cosas malas. La gente que dice, no me importa lo que las personas piensen, yo soy libre de hacer esto que yo quiero, no está prohibido en la Biblia, lo voy a hacer, incluso si los hago tropezar. El otro día alguien me preguntaba y me decía, ¿qué es malo fumar? Porque la Biblia no marca que no se pueda fumar. Y platicábamos y le decía yo, no, la Biblia no lo dice. ¿Es malo? Seguro sí. ¿Cuánta gente muere de enfermedades relacionadas con el tabaco? Es más, gente que no fuma también se enferma. La gente que está alrededor de los que fuman. ¿Es malo? No, la Biblia no lo marca. Que sea malo seguro, pero también es malo tomar mucha Coca-Cola, ¿cierto? Y también es malo, y hay muchas cosas como en áreas grises que la Biblia no marca. Y hay mucha gente que dice, pues, yo soy libre de hacerlo, no está aquí. Y hace tropezar a otra gente. Y con esa actitud menosprecia a los demás. Hay gente que dice, yo sé que molesta que lo haga, pero pues ese es el problema de ellos. Yo soy libre en Cristo y lo voy a hacer. Y muchos fuman, y muchos toman, y muchos bailan, y muchos se emborrachan. Incluso hay cristianos, entre comillas, que dicen groserías santas, según ellos. ¿Sabes qué es eso? Es llevar, es menguar, es bajar la autoridad de la Escritura, es acomodar lo que la Escritura dice a nuestra conveniencia. Romanos 14, versículo 17. Dice Pablo, escribe Pablo y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Muchos piensan así, en ese sentido estás despreciando a otra persona. Al decir, mira, voy a hacer lo que quiero porque yo soy más importante, es tener una actitud de no me importan los demás. Y debemos darnos por advertidos, amados. No podemos vivir así porque tendremos que vivir con las consecuencias de vivir de esa manera. Porque tú no quieres violar los principios del Salvador que dices que amas, ¿cierto? Si tú amas a Cristo, tú debes tener cuidado de decir, no quiero ofender a ese Señor. Y ese Señor me está diciendo que no menosprecie a los demás. Tengo libertad, sí, pero mi libertad no es para ofender a otros. Otra forma en que podemos hacerlo es haciendo acepción de personas. Debemos tener cuidado de cómo tratamos a otros. El libro de Santiago, acompáñenme a Santiago, capítulo 2. El libro de Santiago, en el capítulo 2, lo marca muy claramente. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe sea nuestro glorioso Señor Jesucristo, en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre,
estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Hay una segunda forma de menospreciar a las personas o de despreciar a la gente, haciendo acepción de personas, haciendo a un lado a la gente que tú no consideras de tu mismo estratus, de tu misma esfera. Lo hemos hecho todos. Lo hemos hecho todos aún dentro de la iglesia, al no saludar a otras personas. Es una forma de menospreciar. Y todos debemos recapacitar en esto. Todos debemos analizar nuestra vida. Estoy aprovechándome de mi libertad y por esta forma estoy teniendo una actitud de no me importa lo que piensen los demás. Estoy menospreciando a otra gente cuando no le saludo, cuando no le atiendo. Hay una tercera forma en que podemos hacerlo también y es no compartiendo con los necesitados. ¿Cuántos pueden reconocer que Dios nos ha dado más de lo que necesitamos? Yo lo he dicho muchas veces, a lo mejor no tenemos lo que queremos, pero tenemos más de lo que necesitamos. Y Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, 1 Corintios 11, versículo 20, lo siguiente. Dice, y es una advertencia muy fuerte: cuando pues os reunáis vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Y lo que Pablo escribe aquí dice, imagínate que le dijéramos a la iglesia, que nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, próximo domingo a la 1:30 de la tarde vamos a quedarnos a celebrar y vamos a comer y vamos a estar juntos y vamos a pasar un buen tiempo, vamos a celebrar entre nosotros la cena del Señor y vamos a pasar un buen rato. Pero resulta que una hora antes todo el mundo se pone a comer. Y entonces algunos hermanos llegan y cuando llegan ya no hay nada de comer. Y dice aquí, algunos de ustedes se adelantan a tomar su propia cena porque no quieren compartir con los demás. Uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿Te gustaría llegar a una fiesta, que te invitaran a una fiesta, que te dijeran, nos vemos a las 2 de la tarde, y que llegaras a las 2 de la tarde y que dijeran, no, pues sabes que a la 1 se sirvió todo y se acabó todo? Tú dices, caray, pues yo venía con la idea de que iba a haber algo. Versículo 22. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. La iglesia de Corinto no estaba pensando en los demás. Llegaban con su comida y se la comían ellos y no la compartían con los hermanos necesitados. Y Pablo escribe y dice, si todo lo que quieres es comer, quédate en tu casa y allá come. Había pobres en la iglesia que llegaban con la esperanza de encontrar algo de comer, traído por la gente que tenía. Pero cuando llegaban se daban cuenta que ya se lo habían comido todo y la otra mitad ya estaba borracha. Dice ahí el versículo 22, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Desprecias a una persona mediante la retención de lo que necesita? Despreciamos a la gente por hacer alarde de nuestra libertad,
haciendo distinción de la gente y no compartiendo con los necesitados, consumiendo todo sin pensar en aquellos que no tienen. Estamos envueltos en este materialismo, en este consumismo. Hace unos días en la escuela donde yo trabajo me asignaron a uno de los camiones que tenía que ir a la sierra, allá por el volcán. Me dijeron, a ti te toca irte en este camión y te vas con los muchachos de tercero de secundaria, vamos a ir a entregar a Juárez. ¿Sabe lo que es una Juárez? Una muda completa, todo. Zapatos, calcetines, choninos, todo. Hicieron a Juárez para todos los niños de la comunidad a donde iban. Sí, vamos. Qué cosa tan impresionante es cuando se cumple lo que dice la Escritura: más bienaventurado es dar que recibir. Formaron a todos los niños de la primaria de la sierra. Me dan el micrófono y me dicen, tú anuncias. Y entonces están todos formaditos. Y verles la ansiedad de decir, y ahora toca el turno para quinto de primaria y va a pasar el niño, y todos así como, Jesús Martínez, y salen entre la cola el niño y va corriendo por su ajuar. Qué cosa tan impresionante. Y le pregunto al director de la escuela donde yo trabajo, ¿cuánto tiempo tienen haciendo esto? Dice, 20 años. Y me pongo a pensar y digo, qué increíble es que haya gente que pueda compartir de lo mucho que Dios les ha dado. Es una bendición cuando se comparte. Pero cuando no piensas en los demás y solamente piensas en ti, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, cuando la Biblia te dice, no le puedes decir a un hermano que Dios te bendiga, cuando sabes que tu hermano tiene hambre, tiene frío, y tú tienes para darle. Dice 1 Corintios 4:7, en una traducción, palabra de Dios para todos, ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si hubieras conseguido tú mismo? Me encanta cuando entre nosotros los hermanos nos ayudamos. Cuando sin necesidad de que alguien te diga algo, tú vas y ayudas al hermano. No seamos egoístas, hermanos. No menospreciemos a los demás porque a lo mejor tú tienes un poco más y otros no tienen. Otra manera de menospreciar a alguien es cuando lo ridiculizas por sus características. Yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos pecado en este sentido. Miren lo que dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 10, versículo 10. 2 Corintios capítulo 10, versículo 10. Estos corintios eran tremendos. Le voy a leer la traducción Palabra de Dios para Todos porque es un poco más clara, pero usted léala ahí donde usted tiene su escritura ahí, su versión, y mire lo que dice eso. Algunos dicen, las cartas de Pablo son duras y causan una fuerte impresión, pero en persona se ve débil y su manera de hablar no infunde respeto a nadie. Están hablando del apóstol Pablo, Estos corintios, que son difíciles, orgullosos, representantes, autonombrados, egoístas, estaban condenando a Pablo. Pues sí, sus cartas son muy fuertes, pero ya cuando está él aquí en persona, no hombre, no infunde nada. Se están burlando de él. Están menospreciándole, burlándose de su apariencia, de su forma de hablar. No podemos hacer esto. Menospreciamos a la gente tan a menudo por su apariencia física, por su forma de hablar, por su estilo de vestir, por su estilo de vida, por las casas donde viven. No estamos para hacer eso. Eso está muy mal. No podemos hacer eso. Eso no es cristiano. Otra manera, al menospreciar a uno que ha caído. Gálatas,
capítulo 6, versículo 1. Dice Pablo: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No, pero es que él tuvo su oportunidad, fue su elección. Él eligió vivir así. Yo me limpio las manos, me sacudo las manos, es su problema. Así lo quiso, así que sea entonces. Hace algunos años atrás vino una mujer y me dijo: mi hijo, se los he contado, amanece vomitado y amanece todo sucio en la banqueta porque es un alcohólico. Y la gente me ha dicho: déjalo, ahí que se esté en su mugre, y me decía ella: ¿qué hago? Yo le decía: no, tú ve por tu hijo, no lo abandones. Pero algunos de nosotros nos sacudimos las manos. Debemos estar dispuestos a humillarnos, ir a ayudar al hermano, a decirle: te voy a ayudar a levantarte, te voy a ayudar a llevar tu carga, voy a cumplir la ley de Cristo, que es amarnos unos a los otros. Esa es la ley de Cristo. Pero si te crees demasiado bueno, entonces debes leer el versículo 3 otra vez. El que se cree ser algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Estoy hablando de hermanos en Cristo. Hay gente que no es hermana en Cristo. Tú le quieres ayudar y no quiere. Gente que no conoce de Cristo. ¿Hay que predicarles? Claro que sí. ¿Hay que amarles? Claro que sí. No debemos tratar con indiferencia a un cristiano que ha caído. Otra manera es que despreciamos a la gente cuando rechazamos a los que nos enfrentan nuestros pecados. Cuando viene alguien y te dice: necesito decirte tus verdades, la gente se molesta y rechaza la dirección de Dios. Gálatas 4, versículos 13 al 16, otra vez Pablo. ¿Usted sabía que Pablo, usted sabe que Pablo oraba al Señor y le decía: quita de mí este aguijón? ¿Se acuerdan? ¿Lo ha leído? Algunos teólogos piensan que el aguijón del que Pablo se refería era una enfermedad en sus ojos. Y basan esa teoría en lo que dice esta escritura. Algunos piensan que pudo haber sido conjuntivitis. Y decían que era muy probable que fuera muy molesto y aún hasta desagradable ver a Pablo con esta situación. Que Pablo oraba y que decía, el Señor le dijo: bástate mi gracia. Gálatas 4:13. Escucha lo que dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Luego el versículo 15 dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y luego el versículo 16 dice: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. O sea, cuando les presenté el evangelio, todo bien. Pero cuando les tengo que decir sus verdades, ya no les gusta. Ahí ya no quieren.
Gente que se molesta cuando te acercas a decirle, tu vida está fuera de línea y esto es lo que tienes que hacer para enderezarla. Gente que se molesta y dice, ¿quién te crees que eres? O sea, ¿tú por qué vienes a decirme a mí qué es lo que yo tengo que hacer? Le decía yo apenas a dos hombres que estábamos platicando, yo les decía, yo tengo que decirle a ustedes sus verdades, porque yo tengo que dar cuentas de ustedes. Y a otro hombre que fue a hablar conmigo y me decía algunas cosas, yo le decía, me siento como el papá. Ahora tengo que ir a hablar con fulano, con sutano y con perengano por lo que está pasando. Porque dentro de nuestra iglesia, amados, hay situaciones y hay problemas entre nosotros. Y debemos nosotros darnos cuenta qué tan cristianos somos y qué la Escritura está diciendo, cómo debo tratarte a ti, cómo tú debes tratarme a mí. Cómo cuando yo te menosprecio estamos fallando, estoy pecando en lo que dice el Señor. Pablo tenía este problema. 1 Corintios 4, otra vez 2 Corintios. Versículo 10, nosotros somos y aquí está hablando, si usted lee el contexto, Pablo está hablando de manera sarcástica. Y Pablo está diciendo, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas vosotros despreciados. Mas nosotros despreciados. Pablo, si usted lee el contexto, está hablando de manera sarcástica, porque estos hombres estaban teniendo una actitud muy equivocada. Fue a los Corintios con el mensaje de arrepentimiento, con un mensaje de arreglar las cosas y lo menospreciaron. 1 Corintios 16, 10. Otra vez Pablo habla y dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco. ¿Se da cuenta de las palabras que está diciendo Pablo? Pablo les está diciendo, trátenlo bien, que esté tranquilo. Nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí. Porque le espero con los hermanos. No lo asusten, no lo tengan en poco, no lo menosprecien. Un grupo difícil los corintios. Pablo escribe a Tito en el capítulo 2, versículo 15, y dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Si alguien viene en amor y atención para confrontarte de acuerdo al pecado que tú estés teniendo, si no lo aceptas, si lo menosprecias, estás mal. Debemos ser personas humildes. Todos fallamos. Nada más estamos estudiando, no menospreciéis a los pequeños, no hemos visto ni siquiera los otros versículos. Otra manera de menospreciar es cuando menospreciamos a un creyente, cuando lo usamos para nuestro propio beneficio. Cuando somos, ¿cuál es la palabra? Aprovechados. Iba yo a decir gandallas, pero como no puedo decir gandalla porque estamos en la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 6. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Literalmente significa que nadie tome ventaja del hermano en lo sexual, en lo económico, en lo social, de ningún modo. Debemos jamás aprovecharnos. En otras palabras, sacar beneficio para nuestro propio bien y hacer perder a nuestro hermano.
Dice, el Señor es vengador de todo esto. Cuando me aprovecho de otros, cuando nada más pienso en mí, estoy menospreciando a los demás. El Señor va a pagar la cuenta. Y todo pasa. Sucede que hacemos un trato tú y yo, y uno de los dos, yo me aprovecho de ti, tú te molestas, ya no vienes a la iglesia, dice, ya no quiero ir porque no quiero ver a fulano, no quiero ir porque no me quiero topar con tal persona, no quiero, y todo pasa. Te peleas, se pelean, y el que paga el plato roto es el Señor. Ahora, cuando dice Él va a pagar, no se refiere a eso, se refiere que Él va a poner orden. Versículo 7, ahí mismo en 1 Tesalonicenses. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que en realidad estás tratando con Dios, que es uno mismo con el creyente. Ya lo estudiamos. Si yo te menosprecio a ti, si yo te rechazo a ti, estoy rechazando a Cristo mismo, si es que Cristo está en ti. ¿Cómo menospreciamos a los demás? Haciendo alarde de nuestra libertad, haciendo acepción de personas, reteniendo a los necesitados, mientras nos permitimos a nosotros todo, ridiculizando las características físicas de otra persona, mirando con indiferencia a un cristiano que ha caído, al rechazar a los que nos enfrentan con nuestros pecados, al aprovecharnos de un hermano en la fe para obtener beneficios personales. Cuando somos aprovechados. Mateo 18:10, regreso a la escritura original donde estamos estudiando. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. No lo hagas, esa es la regla. Ahora las razones, versículos 12, 13 y 14, muy rápidamente. La razón por la que no debemos hacerlo es porque dice, os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Debido a la relación que existe con los ángeles. Eso significa que el pueblo de Dios tiene una relación, escuche, con los ángeles. Cuando se refiere a sus ángeles, se refiere a que esos ángeles están para ayudarnos a nosotros. Porque sus ángeles, escucha lo que dice Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. No son todos espíritus ministradores, hablando de ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. En otras palabras, los ángeles son enviados como ministros para servicio a favor de los que heredarán la salvación. Ahora, quiero aclarar algo, porque mucha gente entonces dice, entonces los ángeles están para servirme, y entonces ya, hay ángel acá, hay ángel allá. No. Así somos. La Escritura dice que los ángeles en el cielo son espíritus enviados para servir al pueblo de Dios. ¿Cómo podría yo menospreciar a esos pequeños que están al cuidado de los ángeles? Ahora, los ángeles son santos porque dice que ven el rostro del Padre, y nadie que sea pecador puede estar en la presencia del Señor. Si no fueran santos, no podrían estar cerca. Tienen acceso al trono de Dios, el Padre. Y aquellas criaturas, esos ángeles, han sido dados por el Padre al cuidado de estos pequeños. Por eso es mejor tener cuidado de cómo tratamos a esos pequeños. No vaya a ser que tengamos un montón de ángeles en contra. Ahora déjame decirte lo que este versículo no dice. No dice que cada bebé tiene un ángel de la guarda. Ángel de la guarda, ¿sí? ¿Se saben esa?
No dice eso. No está diciendo eso. Porque no está hablando de bebés físicos. No significa que cada uno de los cristianos tenga su propio ángel personal. No dice eso, solo dice que sus ángeles son los ángeles que tienen acceso al trono del Señor y tienen una misión especial al cuidado de los pequeños de Dios. Así que no podemos concluir que cada bebé tiene su propio ángel, aunque se llegó a creer así en el judaísmo, en la tradición judía, había esa creencia. ¿Se acuerda cuando arrestan a Pedro y Pedro es sacado de la cárcel por el ángel y va corriendo a avisar que ya es libre y toca la puerta? Y entonces allá en Hechos 12:15 dice, y ellos le dijeron a la niña que vino y reportó, ahí está Pedro. Le dijeron, está loca. Pero ella aseguraba que así era, y entonces ellos decían, es su ángel. Porque ellos creían que cada persona tenía un ángel. Era la creencia. La Biblia no dice que cada quien tenga un ángel personal, simplemente dice que los ángeles de Dios han sido dados para ayudarnos. Y seguramente nos han ayudado en muchas ocasiones y ni cuenta nos hemos dado. Aquellos que hemos de recibir, dice la Escritura, la salvación. Los judíos pensaban que cada persona tenía un ángel asignado. Cuando estudiamos Romanos, cuando estudiamos Hebreos, me acuerdo que aprendimos que los judíos tenían la manera de pensar, o tienen, que todo tiene un ángel asignado. El ángel de la luz, el ángel del pasto, el ángel del viento, el ángel del sol, el ángel de la luna. Ahora hay una onda que se llama angeología, el estudio de los ángeles, y estudian, y que el arcángel no sé qué, y que Uriel, y que Miguel, y que todos los ángeles tienen nombres, y que etcétera, etcétera. Todo lo que está diciendo es que Dios ha puesto estos ángeles para cuidar a estos pequeños. Otra razón por la que no debemos hacerlo es por la relación que tienen con Cristo. Se los dije hace un momento, el que menosprecia a uno de estos pequeños menosprecia a Jesús. Lucas 10:16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Era muy común con los fariseos, los escribas, esa gente religiosa de ese entonces, que cuando consideraban a alguien que no era de su mismo nivel, ellos lo menospreciaban, lo humillaban, lo trituraban. Cuando veían que alguien era sin educación, sin formación, sin intelecto, sin influencia, sin dinero, lo menospreciaban, pisoteaban a esa clase de personas, muy opuesto a lo que el Mesías hace. El Mesías no hace eso. Mientras el mundo hace a un lado, pisotea, desprecia, aplasta y trata con desprecio, el Señor ama, reúne a las personas heridas del corazón, sana a los enfermos, levanta a los dispersos, anima al temeroso, fortalece, alimenta, perdona, toma su dolor y sus aflicciones y cambia su dolor por su amor. Así que cuando desprecias a uno de estos pequeños, desprecias al mismo Señor Jesucristo. Y por último, la tercera y una hermosa razón es la relación del creyente con el Padre. Y aquí viene la parábola. Versículo 12, de ahí de Mateo 18. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Ahora, esto es, si usted lo considera, si un hombre tiene 100 ovejas, sería un hombre rico. Tener 100 ovejas, pues, es un hombre que tiene muchas ovejas. Y se descarría una de ellas, deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado. Ahora imagínate que estás en el campo, que tienes 100 ovejas. ¿Cómo saber si todavía tienes las 100 ovejas? Te la tendrías que pasar contando 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 89, 90, 100. Y a los 15 minutos otra vez, 1, 2, 5, 4, 29, 100. Y a los 50 minutos, y así tendrías que estártela pasando todo el tiempo, todo el día contando que tuvieras todas las ovejas. Imagínate.
No está hablando de eso, creo. Lo que está hablando, creo, es que este pastor tiene una relación tan especial con sus ovejas que las conoce debido a su singularidad, no porque las contara, porque no es una cuestión de contarlas todo el día y decir, falta una. No, es una cuestión de conocer y darse cuenta. Versículo 13. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Creo que esta es una de las parábolas más simples que el Señor jamás haya dado, en el sentido de que se entiende muy bien. Hay otras parábolas que tuvo que ser explicada, pero esta la entendemos muy bien. Y el versículo 14 dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. En otras palabras, Dios cuida de esa pequeña oveja, y ese es el punto. Y no se utiliza para la referencia de los incrédulos, más bien de los creyentes. Creo que aquí la implicación es un cristiano que se adentra en el pecado, en la falsa doctrina, que se va a la deriva y se aleja de la manada, y el pastor se da cuenta que falta y va por ello. Por eso Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y así, la Biblia repetidamente nos enseña que no debemos hacer acepción de personas para con Dios. Él no dice nada de las ovejas. Él no dice: se me perdió la más gorda, ¿y ahora qué voy a hacer? Él no dice eso. Él no dice: se me perdió la mejor de mis ovejas, ¿y ahora qué voy a hacer? La que más diezmos da, no, hay que ir a buscarla. No, Él no dice eso. Él no dice eso. Es una oveja importante. No hay ningún tipo de valoración específica dada. Me encanta porque Job 34:19 dice, no lo busque, yo se lo leo, usted anótelo si lo va a anotar. Job 34:19: cuánto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Cuanto menos. Cuando en Mateo 25 leemos que el Señor manda a los que están a la izquierda al infierno, dice: por cuanto no hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. Aquí vemos el amor del pastor, un amor individual. Una oveja de entre 100 se ha perdido, y sin embargo el pastor, que no es como otros pastores que dice: ya se fue, pues que se vaya, pues allá. Este pastor dice: no, ya se fue, voy por ella. No descansa hasta que la lleva a casa. El amor del pastor es un amor infinito. Él no ve rebaños, Él ve ovejas. ¿Entiende lo que le digo? Él no ve 5,000 personas. No, Él ve ovejas. Y cuando va por ella, no vemos que la oveja diga: ay, está bien, ya, perdóname, llévame de regreso, ve. No. No la azota, no vemos castigo. Tiene paciencia, la trata con paciencia. Él tiene más paciencia para sus hijos necios que nosotros. La oveja puede ser tonta, necia, pero el pastor todavía va por ella. No dice: ay, cuántas veces esa oveja se ha ido, deja que se vaya ya es la tercera vez, ya que se la coma león, ya. Él no. Cualquier otro pastor podría decir: ya, yo no voy por ella. Pero ese no es el corazón de Dios. Él es paciente y la busca amorosamente.
No veo ningún castigo, no veo ninguna restauración. La trae de nuevo al redil con paciencia y con amor. No es como el chiste, ¿va? De aquel que se casó con una mujer en un rancho. ¿Saben, no? Que en los ranchos a veces no se conocen mucho las personas y se casan entre ellos. Y la novia bien emocionada, el día de su boda, conoce por fin a quien va a ser su marido, se casan y ella muy emocionada, ay mi amor, y se sube a la carreta y el hombre empieza, ya se la va a llevar a su rancho y se sube, y aquel es un ranchero tosco, de nombre Ponciano Urbano, con unos bigotes. Se sube a la carreta y empieza a darle a la mula para que jale la carreta, ¡jale! Y le pega y ahí va la mula del camino. Después de unos metros la mula se echa y ¡pum! Se detiene y el hombre le dice, ¡va una! Y ¡pah! Y le pega y se levanta la mula y otra vez. Otra vez a los pocos metros se vuelve a echar la mula y entonces el ranchero se le queda viendo a la mula y le dice, ¡van dos! ¡Ah! Y le pega y otra vez la hace andar, le da. Y antes de llegar al rancho vuelve a echar la mula y entonces el ranchero se enoja, se baja de su carreta y le dice, ¡van tres! Saca la pistola y ¡pum! Mata al animal. Y entonces la mujer se le queda viendo y le dice, ¡ay! ¿Pero por qué, pobre animal? ¿Por qué hiciste eso? Y se le queda viendo el ranchero y le dice, ¡va una! ¡Ay, mamachita linda! ¿Te imaginas si Dios fuera así con nosotros? Que nos dijeran, van dos, ¿eh? ¿Te imaginas? No, hombre, ya llevaríamos cuántas, ¿no? Si es que tuviéramos que llegar a cierta cantidad, algunos de nosotros ya hubiéramos pelado gallo. Si Dios fuera de esa condición de decir, llevas tantas, ya casi, ya estás así nada más. Pero Él es paciente, no debemos abusar. También tiene su límite. También es un Dios de orden. Pero yo no veo aquí que el pastor vaya, regrese con su oveja y la golpee, la castigue. Yo veo que hay alegría, no hay desprecio, no hay rencor, se regocija de que viene de regreso. Es como una mamá que tiene varios hijos y uno de ellos se enferma y está enfermo de gravedad, y cuando finalmente sale del cuadro de peligro, la mamá se regocija más por la salud de este niño que no murió, que no pasó a mayores, que por la salud de los otros que no tuvieron nada. Y así el versículo 14, y con eso termino, así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y cuando leemos esta palabra, esta expresión, se pierda uno, debemos entender que apóyome, que es el original, a veces en la Biblia se refiere a cuando uno muere, o cuando una persona muere y va al infierno, se pierde, y a veces la Biblia lo indica como estropeado, como golpeado, caer en ruina, caer en un desastre. 1 Corintios 8:11 dice, y por el consentimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y luego en Romanos 14:15, por si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. En otras palabras, que esté en ruina su vida espiritual, esté en ruina su progreso espiritual. Así que no es la voluntad del Padre que está en el cielo que uno de estos pequeños se arruine, se estropee. Debido a esto, amados, no menospreciemos a uno de estos pequeños. Tenemos mucho que recapacitar en lo que hemos hecho. Y le voy a decir otra cosa. Aquellos que hemos sufrido de alguna situación por parte de algún hermano en Cristo, debemos aprender a perdonar.
Oremos. Amado Padre, quiero darte gracias en esta tarde, porque cuando me muestras en tu palabra, Señor, lo que tengo que hacer y tengo que dejar de hacer, ya no tengo excusa. Te doy gracias porque me doy cuenta que hay muchas cosas en mi vida que tengo que poner mucho cuidado para no ofenderte, porque finalmente la intención de mi vida, a partir de conocerte, es honrarte. Y al darme cuenta, Señor, de que hay cosas que te ofenden, que lastiman tu corazón, que lastiman a mis hermanos, debo tener cuidado. Oro porque tu palabra que hemos escuchado en esta mañana nos sirva a todos y a cada uno de los que estamos en este lugar y de los que escuchan. Padre, ayúdanos y perdónanos si seguramente en algún momento, en algún punto, hemos menospreciado a alguien. Perdónanos porque somos carne, somos débiles. Y algunos de nosotros somos, Señor, personas que tenemos que recapacitar en lo que hemos escuchado y cambiar nuestras formas. Te pido, Padre, que tú seas exaltado, glorificado en todo lo que hagamos.